Había una vez, en épocas ancestrales, cuando la existencia humana giraba en torno al sudor de su labor y a la devoción hacia el Creador. Existía un agricultor adolescente de 18 primaveras llamado Darío, quien había quedado sin familia hacía escasos meses. Como herencia de sus progenitores, recibió una propiedad vasta en tamaño, aunque carente en bienes. Su única compañía consistía en una dócil res de nombre Celeste, un asno devoto llamado Tobías y algunas aves de corral que vagaban por el patio cubierto de polvo. Darío carecía de fortuna o sabiduría académica, pero poseía el tesoro más preciado que sus padres le habían legado: la disciplina del esfuerzo sincero y una devoción absoluta hacia el Altísimo. Al despuntar cada alba, extraía la leche de su res y la cargaba sobre el lomo agotado de su asno. De esta forma recorría el trayecto hasta la aldea, cruzando caminos pedregosos y empolvados para comercializar su producto y adquirir algo de pan, cereales y condimentos para subsistir y nutrir también a sus compañeros animales. Su propiedad, aunque espaciosa, permanecía prácticamente desaprovechada, pues no disponía de arado ni instrumentos de cultivo. Solamente su cuchillo largo y sus brazos laboraban con esmero, despejando arbustos y construyendo vallados, porque Darío anhelaba contemplarla algún día repleta de animales de cría. Cada ocasión que Darío visitaba la aldea con su asno, transportando lácteos para vender, transitaba entre miradas penetrantes y cuchicheos. No tardaban en aproximarse los muchachos de su generación, descendientes de labradores más afortunados que vestían con mayor elegancia y presumían de las posesiones paternas. Lo ridiculizaban con palabras despectivas. ¿De qué sirve fantasear, Darío, si apenas posees una res famélica, un asno decrépito y algunas aves? Pero él, sin alterarse, contestaba con tranquilidad: algún día el Señor me proveerá abundantes animales de cría. ¿Y crees que siendo huérfano y comercializando lácteos o unos cuantos huevos lograrás conseguir un rebaño considerable? Desciende de esa ilusión, Darío, le expresaban los otros jóvenes con mofa. Entonces, con la paz que había heredado de sus progenitores, Darío elevaba su rostro y replicaba: el Creador que habita en mi corazón escucha mis súplicas y tengo certeza de que un día materializará lo que le solicito. Aquella jornada vespertina, tras resistir las burlas y comercializar los lácteos en la plaza, Darío emprendió el retorno hacia su morada. El astro solar ya descendía tras las elevaciones, tiñendo el firmamento de un escarlata intenso que parecía presagiar la llegada de otra velada en soledad. Su confiable asno Tobías caminaba junto a él portando las vasijas desocupadas, mientras las aves lo aguardaban en el gallinero, y la veterana res Celeste lo recibía con un mugido fatigado. Darío descargó con paciencia, organizó cada elemento en su sitio y tras una modesta comida de pan endurecido acompañado de algo de leche, extinguió la lámpara de aceite que apenas alumbraba su humilde vivienda. El silencio de la propiedad era absoluto, interrumpido solamente por el canto de los insectos nocturnos y el lejano aullido de algún can en el valle. Previo a retirarse a descansar, como cada noche desde que sus progenitores habían abandonado este plano terrenal, se posicionó de rodillas en el piso helado de su habitación rústica. Sus manos endurecidas por el trabajo se entrelazaron y con la voz temblorosa comenzó su plegaria. Señor, en este momento comparezco ante ti para expresar mi gratitud. Gracias por esta propiedad que me legaron mis padres, aunque permanezca desocupada. Gracias por mi res, por mi buen asno y por las aves que me proveen alimento. Gracias, Señor, porque aunque carezco de familia, jamás me has dejado en abandono. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, precipitándose sobre la tierra compacta. Con cada expresión recordaba las veladas en que su padre y su madre lo arropaban y elevaban plegarias junto a él, instruyéndole a nunca cesar de confiar en Dios incluso en la carencia. Padre Celestial, continuó entre sollozos, tú conoces mi interior, tú comprendes que mi anhelo no es para vanagloria, sino para contemplar esta tierra florecer. Concédeme, Señor, animales de cría con los cuales trabajar para que esta propiedad prospere,
para que no me falte sustento y dame también en tu momento una compañera con quien edificar un hogar. En medio de su conversación con el Altísimo, elevó su voz con intensidad y exaltó a Dios como si deseara que su reconocimiento se escuchara más allá de las alturas. Bendito seas, Señor, porque aún en mi escasez eres mi tesoro. Aunque la gente se mofe de mí, yo comprendo que tú prestas atención a mis palabras. La emoción lo sobrepasó y allí mismo, arrodillado, derramó su llanto hasta quedar agotado. La tranquilidad divina inundó su espíritu, y aunque sus vestimentas eran modestas y su lecho era incómodo, se durmió con una confianza más sólida que las riquezas de todos los habitantes de la aldea. Y así, aunque la devoción de Darío resplandecía como una antorcha en la penumbra de su aislamiento, el Altísimo lo sometería nuevamente a prueba con un segundo desafío, pues el primero había sido la partida de sus progenitores. Transcurrieron varios años y Darío contaba ya con 24 primaveras. Una mañana nublada, cuando el rocío aún cubría la vegetación, Darío salió al corral como era su costumbre para extraer leche de Celeste, su res amada, pero esta ocasión no percibió el sonido con que ella lo recibía cada jornada. Corrió hacia el establo y la halló tendida en el suelo sin vitalidad, respirando con dificultad. «Celeste», exclamó angustiado acariciando su cuello. Instantes después, mientras sostenía su cabeza entre las palmas, la noble res exhaló su último suspiro. Darío lloró inconsolablemente, pues la res no era únicamente su medio de vida, era como una compañera heredada de sus progenitores. Con el corazón destrozado, excavó con sus propias manos un sepulcro junto al gran roble que crecía en un extremo de la propiedad. El sudor se mezclaba con sus lágrimas, pero no cesó hasta que pudo sepultar a su fiel compañera. Aquel día la propiedad completa pareció más desolada. El silencio de la noche le pesó más que nunca, y cada rincón le recordaba que había perdido una parte de su familia. Como si aquello no fuera suficiente, en esos mismos días, su asno leal comenzó a debilitarse. Caminaba lento, sus extremidades temblaban. Con el alma angustiada, Darío lo trasladó a la aldea confiando en que un sanador de animales podría rescatarlo. El asno seguía deteriorándose, sus patas temblaban, sus ojos se apagaban gradualmente y cada movimiento parecía un esfuerzo titánico. Con el espíritu fragmentado, gastó los escasos recursos que había acumulado de las ventas de los lácteos de su res y los huevos de sus aves en el veterinario del pueblo, comprando medicamentos y preparados que resultaron inútiles. Al caer la jornada vespertina, se marchó entristecido hacia la propiedad con el corazón lleno de incertidumbre. Ya no contaba con la res, y ahora su asno también se le escapaba de las manos. Pero como si la existencia quisiera examinarlo aún más, en medio del sendero entre los matorrales surgieron dos lobos descomunales y famélicos. Sus ojos brillaban con ferocidad y sus colmillos apuntaban directo hacia el asno, que apenas podía mantenerse en pie. Aquellos depredadores veían en el asno una presa sencilla, un festín que no planeaban dejar escapar. Darío sintió un escalofrío recorrerle la columna. El temor lo golpeó, pero su amor por su compañero fue superior. Con un grito de valentía desenfundó su cuchillo largo y se interpuso entre los lobos y su asno debilitado. «Si desean llevárselo, tendrán que atravesarme primero», bramó con fuerza. Los lobos se lanzaron sobre él y en medio del polvo y los gruñidos comenzó el combate. Darío blandió su cuchillo con habilidad e hirió a uno en el lomo, mientras al otro lo alcanzó en la extremidad posterior. Los animales, asombrados por la resistencia del joven, retrocedieron lesionados y huyeron hacia el bosque, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión, jadeante. Con el cuchillo aún en la mano y el corazón palpitando como un tambor, Darío acarició el cuello del asno. «No te abandonaré jamás». En ese preciso momento, un labrador que transitaba por el sendero presenció la escena. Se detuvo atónito, sin poder asimilar cómo aquel joven modesto había tenido la valentía de confrontar a dos lobos y salir victorioso. Con ojos admirados, murmuró para sí mismo: «Este muchacho no es ordinario. Posee verdadero coraje». Aquella jornada vespertina,
Con los bolsillos vacíos y el corazón aún más empobrecido, Darío retornó a su propiedad. Mientras caminaba, el silencio del camino le recordaba todo lo que había perdido. Primero a sus progenitores, luego a su res, y ahora contemplaba a su fiel asno consumirse gradualmente. Al llegar, el agotamiento lo derribó en una silla rústica bajo el corredor, donde la brisa nocturna comenzaba a soplar. Esa noche, previo a dormir, salió al patio de tierra y elevó su mirada al firmamento estrellado. El silencio era tan profundo que parecía que la creación completa aguardaba sus expresiones. Darío cayó de rodillas y comenzó a elevar su plegaria. «Señor», susurró con la voz quebrada, «¿por qué tantas adversidades? Primero me arrebataste a mis progenitores, luego a mi res que me acompañaba en las auroras, y ahora mi asno se me está extinguiendo. ¿Acaso soy yo tan frágil que deseas quebrantarme? ¿Acaso no contemplaré esta tierra repleta de animales de cría como siempre anhelé, trabajando con mis propias manos para levantar lo que mis padres no alcanzaron a presenciar?» Sus lágrimas precipitaron sobre la tierra reseca. Por un instante su voz se llenó de lamento, como si el dolor le ganara. Pero enseguida recordó las enseñanzas de sus progenitores, aquellas noches en que le expresaban: «Hijo, todo lo que el Señor permite es para beneficio, aunque no lo comprendas en el momento». Entonces, respirando profundamente, transformó su oración. «Perdóname, Señor. Soy humano y me duele, pero no deseo lamentarme. Si tú lo has permitido, lo acepto. No quiero que se aparte de mí la devoción que mis progenitores sembraron en mi espíritu. Aún en la pérdida, yo confío en ti». Esa noche, mientras derramaba sus lágrimas, el Altísimo lo escuchó de una manera especial. Darío no lo sabía aún, pero esa plegaria sincera sería el eco que movilizaría su destino, porque pronto el Creador lo cruzaría con un hombre acaudalado, un terrateniente poderoso, y aquella prueba se transformaría en la respuesta a todas sus súplicas. Mientras tanto, en aquella misma región, pero más hacia el oriente y muy distante de la propiedad de Darío, residía un hombre de gran fortuna. Era propietario de inmensas extensiones de territorio, rebaños que parecían perderse en el horizonte. Tenía una esposa bondadosa y una hija de extraordinaria belleza. Su existencia parecía perfecta y muchos lo consideraban un hombre favorecido por los cielos. Sin embargo, su corazón comenzó a entristecerse, pues una criatura misteriosa había comenzado a diezmar su ganado. Nadie en la hacienda sabía con certeza qué era, aunque los rumores hablaban de una bestia salvaje que merodeaba por las noches y desaparecía sin dejar huella. El hombre acaudalado enviaba a sus trabajadores para que investigaran qué era esa criatura que devoraba su ganado, pero no podían darle respuesta. Era como si esa bestia fuera un espíritu maligno que no dejaba evidencia. Un día, uno de sus empleados, montado en un equino y recorriendo los límites de la hacienda, se encontró con una escena aterradora. A lo lejos, cerca del río, contempló a una de las reses tendida en el suelo, y sobre ella una sombra descomunal y oscura se movía con violencia. El hombre acercó un poco más su equino y entonces lo vio con claridad. Un oso descomunal de fauces, manchadas de sangre desgarrando el cuerpo del animal, como si fuera un simple cordero. El equino relinchó de terror, elevándose sobre sus extremidades traseras y casi derriba al trabajador. El hombre, con el rostro desencajado y el corazón golpeándole el pecho, retrocedió como pudo, susurrando con voz ahogada: «Por los cielos, es un oso descomunal, una criatura maldita». Espoleó a su equino y huyó a toda velocidad hasta llegar a la hacienda. Una vez allí, jadeando con el sudor perlando su frente, dio la noticia a su señor. El terrateniente, al escucharlo, palideció. Sabía que aquella bestia no solo estaba arrebatándole el ganado, sino que también representaba un peligro mortal para su familia y toda la gente que residía en sus territorios. Desde ese día, la tranquilidad de su hogar comenzó a desmoronarse. El hombre acaudalado reunió a sus trabajadores y salieron armados en búsqueda de la criatura. Al encontrarla, un oso colosal, imponente y rugiente, dispararon sin cesar, pero las balas apenas le causaban daño. La bestia se lanzó sobre ellos con furia y aterrados.
Los hombres retrocedieron hasta que el propio terrateniente ordenó la retirada. Aquel día se propagó la noticia. Ni las armas ni el número de hombres bastaban para vencer al monstruo. El hombre acaudalado, preocupado por su hacienda, ofreció recompensas para quien lograra darle caza. Muchos acudieron valientes y aventureros, pero al encontrarse frente a la mole de garras y colmillos, huían despavoridos, dejando al terrateniente cada vez más desolado. Fue entonces cuando un labrador, que días atrás había sido testigo de un hecho insólito, recordó al joven Darío. Lo había contemplado luchar solo con un cuchillo largo contra dos lobos descomunales y hambrientos que intentaban devorar a su asno. Y no solo se enfrentó a ellos, sino que logró herirlos y hacerlos huir. Impresionado por aquel acto, el labrador acudió a la hacienda y frente al hombre acaudalado expresó: «Mi señor, existe alguien que quizás pueda hacer frente a la bestia. No es un guerrero ni un cazador. Es un joven huérfano, modesto, pero con una devoción y un coraje que yo mismo presencié. Luchó contra dos lobos famélicos y los venció solo con sus manos y un cuchillo largo». El terrateniente lo miró con asombro, como si aquella fuera la respuesta a las plegarias que había hecho en silencio. «Si eso es verdad», respondió con voz grave, «tráiganlo. Quiero contemplarlo con mis propios ojos». Al día siguiente, un grupo de trabajadores del terrateniente viajó hasta la pequeña propiedad de Darío. Al llegar, encontraron la humilde choza de barro y madera, el corral vacío y al joven sentado junto a su asno debilitado. Su rostro reflejaba tristeza, pues había perdido mucho en poco tiempo, y aún así, no dejaba de cuidar a su fiel compañero. Los hombres se miraron entre sí conmovidos. «¿Ese es el joven que enfrentará al gran oso?», susurró uno de ellos. «Pero obsérvenlo, habita en la pobreza y parece abatido». Uno de los hombres se adelantó y con respeto preguntó: «¿Eres tú, Darío, el que luchó contra dos lobos hambrientos?». El joven elevó la mirada y asintió. «Sí, soy yo», expresó con firmeza. Los hombres entonces le relataron acerca de su señor y del descomunal oso que devoraba su ganado, rogándole que los acompañara. Darío se levantó despacio, acarició el lomo del asno y le habló con ternura. «Amigo mío, debo marchar. Te dejaré en manos del Altísimo, porque tengo certeza de que Él no te abandonará, y retornaré para contemplarte nuevamente caminar, porque tu batalla es también la mía». Luego, arrodillándose en medio del patio, alzó su rostro al firmamento y oró con fervor: «Señor, si esta es tu voluntad, guíame. Concédeme fuerzas para vencer lo imposible, porque no confío en mi fuerza, sino en la tuya». Los hombres lo observaban con asombro. No era un guerrero, no era un cazador, pero había en él algo más grande que el coraje, una devoción indestructible. Y así, con el corazón en manos del Altísimo, Darío partió hacia el destino que cambiaría su existencia para siempre. Al llegar a la hacienda, condujeron a Darío ante el terrateniente. Él lo observó de pies a cabeza, sorprendido por la modestia de aquel joven del que tanto le habían relatado. «Así que tú eres Darío, el joven valiente que hirió a dos lobos hambrientos», expresó con voz grave. «Bien, aquí en mis territorios habita un gran oso que devora mi ganado. Si logras vencerlo, te entregaré la mitad de mis reses, equinos, asnos y otros animales. Y además, como eres joven y valiente, te entregaré la mano de mi hija». Los trabajadores que estaban presentes se miraron entre sí, incrédulos. «Ese muchacho no saldrá con vida», murmuraban. «El oso lo devorará sin piedad». Pero Darío, sin titubear, inclinó la cabeza y respondió con calma: «No temo porque no voy en mi fuerza, sino en la de mi Dios». El hombre acaudalado lo miró fijamente sorprendido. Nunca había escuchado a un hombre expresarse con tanta devoción y seguridad. En su interior pensó: «Quizás este joven posea algo que ninguno de mis trabajadores tiene: la bendición del firmamento». Esa noche en la hacienda le sirvieron alimento y descanso. La hija del hombre acaudalado, al contemplarlo tan joven, apuesto y valiente,
Quedó cautivada por su sencillez y la firmeza de su confianza. Cuando todos se retiraron, Darío se arrodilló en silencio en la habitación. Con los ojos cerrados, elevó una breve plegaria. Señor, tú conoces mi interior. No busco gloria ni fortunas, solo cumplir tu voluntad. Concédeme la victoria contra esa criatura, no por mi fuerza, sino por la tuya. Y si caigo, que mi último suspiro sea para alabarte. Con esa plegaria, entregó su destino en manos del Altísimo, sin saber que al día siguiente la historia de su existencia cambiaría para siempre. Al amanecer, Darío se preparó. Con sus propias manos forjó una lanza sólida y resistente, mientras los trabajadores del terrateniente cargaban sus escopetas. Aunque el temor era evidente en sus rostros, no podían evitar sentir que la devoción de Darío les transmitía un extraño valor, como si una fuerza invisible los rodeara. Tras horas de búsqueda en lo profundo del bosque, el silencio se rompió con un rugido estremecedor. Allí estaba la bestia, un oso descomunal devorando sin piedad a una res. El suelo temblaba con cada uno de sus movimientos y los hombres se paralizaron sudando de terror. De pronto, el animal elevó la cabeza y con un bramido feroz se lanzó contra ellos. Presas del pánico, todos se dispersaron. El oso persiguió a uno de los hombres que corría desesperado gritando por ayuda. «¡Auxilio, me va a matar!». Fue entonces cuando Darío, con voz firme y vibrante, gritó: «Oye, bestia insolente, hoy será tu final. Aquí estoy, ven por mí». El coloso se detuvo, dejando al hombre libre, y con furia desatada fijó sus ojos en Darío. El joven apretó la lanza, respiró hondo y pronunció el nombre del Altísimo. En ese instante, una fuerza sobrehumana llenó su ser. El oso se lanzó contra él y la tierra retumbó bajo el choque. Darío esquivó sus zarpazos, luchó con valentía y con un grito desgarrador clavó la lanza directo en su corazón. La criatura rugió por última vez y cayó pesadamente al suelo. El silencio fue total. Los trabajadores del terrateniente, atónitos, no podían asimilar lo que contemplaban. El hombre al que Darío había rescatado cayó de rodillas frente a él y exclamó con lágrimas en los ojos: «Gracias, Darío. Me rescataste la vida. En agradecimiento seré tu fiel servidor». Y así, aquel modesto huérfano, por su devoción y su valentía, derrotó a la bestia que había sembrado terror en toda la región. Aquella misma jornada vespertina, 2 equinos junto a Darío y los otros trabajadores regresaron a la hacienda arrastrando el cuerpo del descomunal oso. Todos quedaron atónitos y no podían asimilarlo. Aquel joven huérfano había logrado lo que nadie se atrevió. El hombre acaudalado, fiel a su palabra, le entregó la mitad de su ganado, equinos, asnos y otros animales, y con orgullo le dio también la mano de su hija en matrimonio. Los días de soledad y lágrimas habían terminado. Así, lo que al principio parecía desgracia, la partida de sus progenitores, la pérdida de su res, el debilitamiento de su asno, se convirtió en el comienzo de su bendición. El Altísimo lo había escuchado en sus plegarias y en el momento justo le dio la victoria. Su propiedad prosperó, su asno Tobías sanó, y los campos que antes estaban vacíos pronto se llenaron de ganado. El hombre al que había rescatado de la bestia se convirtió en su fiel servidor, y juntos trabajaron las tierras que ahora rebosaban abundancia. Con el paso de los años, Darío fue padre de descendientes fuertes y sabios y levantó un hogar lleno de amor y gratitud. Nunca olvidó de dónde venía y las adversidades que soportó, y cada noche, como cuando era un muchacho, se arrodillaba para expresar gratitud al Altísimo, porque aquel huérfano empobrecido con una res, un asno y una devoción inquebrantable se convirtió en un hombre acaudalado y próspero. Y todo fue por una sola razón: puso su confianza en el Dios que nunca abandona a quienes le buscan de corazón. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, es porque esta historia tocó algo profundo en tu corazón. No dejes pasar este momento sin darle like ahora mismo. Es tu forma de decir amén a este mensaje poderoso. Suscríbete porque aquí compartimos relatos que fortalecen tu fe y transforman tu perspectiva. Y ahora, la pregunta más importante: ¿qué prueba estás enfrentando hoy?
¿Qué vas a hacer diferente después de escuchar la historia de Darío? Déjamelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser el impulso que alguien necesita para no rendirse. Comparte este video con esa persona que está pasando por el valle oscuro y necesita recordar que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Hay más contenido transformador esperándote en pantalla. Nos vemos en la próxima historia que cambiará tu vida.